tardes a todos, a toda esta audiencia, a nuestros alumnos, compañeros maestros que nos acompañan. Y nosotros somos el grupo de investigación de derechos humanos y garantías constitucionales. Aquí en la facultad estamos unidos los maestros en diferentes grupos de investigación y la finalidad pues es realmente traer temas importantes para, pues obviamente para compartir, pero sobre todo para crear como consecuencia un artículo literario que en este caso fue muy específico en nuestro material de investigación, presentarles en este día, pues ahora sí, lo que fue la consecuencia de esa investigación, que es el libro precisamente titulado ¿Es sexista el idioma español? Feminismo contra gramática. Yo quisiera atender aquí muy en específico la presencia del doctor Mario Herrera Zárate, catedrático en nuestra facultad, la maestra Rosana González Torres, ¿verdad? Otra de nuestras maestras muy distinguida y conocida aquí en esta facultad, y la de la voz, ¿verdad? Marta Patricia Borges Domínguez. Como les comentaba, ¿verdad? Es un tema de investigación que hemos tenido a bien presentarles y sobre todo que estén pues ahora sí al tanto, ¿verdad? De lo que hacemos los maestros también de tiempo completo, que no nada más es dedicarnos a clases, sino también pues nuestra función es más amplia porque estamos dedicados pues a la investigación de temas. En esta tarde, ¿verdad? Este tema muy en específico nos presenta un proyecto que es demostrar la importancia de la lengua española y que esto es un resultado, ¿verdad?, de un proceso histórico y cultural. En esta obra literaria se atienden puntos importantísimos como son la mujer y sus derechos, los movimientos de las mujeres a través de la historia, ¿verdad? En diversas modalidades, en diversas circunstancias importantes que vienen a traernos a la consecuencia de la igualdad que hoy en día presentamos, pero también esos principios de igualdad, que no hay discriminación y que no sean faltos de equidad. Y sobre todo, ¿verdad? Tenemos también la presencia de los derechos humanos en esta obra literaria. También tenemos el principio, ¿verdad? Muy amplio de lo que sería el término de la lengua española, cuáles son sus atributos, ¿verdad? El alcance que éste pretende tener y obviamente la normalidad, ¿verdad? Con la que nosotros nos expresamos, pero fundada también en nuestras leyes y normas y sobre todo atendido, ¿verdad? A nuestro panorama actual. También en esta obra se atienden los puntos de las alternativas, ¿verdad? Que nos habla el sistema, ahora sí, del lenguaje en nuestro sistema desde el punto de vista de los feminista y machista, por decirlo, hablar del derecho y el lenguaje y hablar el derecho en todos sus aspectos, ¿verdad? Desde el punto de vista amplio, podríamos decir, que sin duda consideramos que es de importancia y que seguramente ustedes encontrarán de relevancia cuando tengan la oportunidad de darle lectura a esta obra. De igual forma, ¿verdad? Pues llegamos a unas conclusiones y por supuesto tenemos un respaldo en una bibliografía muy amplia desde el punto de vista internacional y nacional y que nos lleva al contexto, ¿verdad? De lo que sería nuestra obra en cuestión. Sin más, quisiera ceder el uso de la voz a la maestra González Torres para que ella continúe comentándonos algunos de los apartados que se tratarán y en su consecuencia, ¿verdad? El doctor Herrera nos hará el favor de hacer un panorama mucho más amplio de lo que sería esta obra. Agradecemos su participación y estamos atentos a cualquier observación. Muchas gracias. Muchas gracias. Si me permiten, me voy a permitir compartirles a las y los estudiantes sus semblanzas curriculares. Este es el grupo de investigación de derechos humanos y garantías constitucionales. Se conforma este grupo de investigación por el doctor Mario Gerardo Herrera Zárate, licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, tiene especialidades en Derecho Constitucional por la UNAM, por la Universidad Castilla-La Mancha, es maestro en Derecho Constitucional y maestro en Economía Internacional por la UABC, un diplomado en Estudios Avanzados por la Universidad Castilla-La Mancha, doctor en Derecho Constitucional de la Universidad Castilla-La Mancha con mención cum laude, el máximo reconocimiento académico que se otorga en Europa. En el gobierno federal fue director de fortalecimiento municipal en la Secretaría de Salud con el licenciado José Francisco Ruiz Massieu y fue director de responsabilidad de la Secretaría de Programación y Presupuesto con el doctor Ernesto Zedillo. Fue asesor de los gobernadores Ernesto Rufo y Héctor Terán y de los alcaldes Carlos Montejo, Héctor Osuna y José Guadalupe Osuna Millán. Asesor también, coordinador de Administración y Finanzas de Francisco Vega de la Madrid
y desde 1989 ha impartido cátedra en la Universidad Autónoma de Baja California. Actualmente es profesor investigador en la Facultad de Derecho Tijuana de la UABC. Ha publicado 20 libros sobre derecho constitucional y más de 25 artículos especializados. Autor de la primera edición comentada de la Constitución en Baja California y participado como coautor en 5 libros colectivos. También la maestra Marta Patricia Borges Domínguez es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, especialidad en docencia cursada en la Universidad Autónoma de Baja California. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo por la Facultad de Derecho, un posgrado en Maestría en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, posgrado internacional, máster europeo, Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, Toledo, España, doctorando en Derechos Humanos y Constitucional por el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal, profesor con perfil deseable PRODE. Asimismo, se encuentra con nosotras y nosotros la maestra Rosana González Torres. Es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Baja California, realizó estudios de especialidad de maestría en Derecho Social en la Universidad Nacional Autónoma de México, tiene maestría en Derecho por la UABC, obtuvo especialidad en Derecho Constitucional y el máster europeo en Derecho Constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha. Actualmente está preparando su tesis doctoral en Derecho Constitucional para la Universidad de Castilla-La Mancha. Ha publicado varios ensayos jurídicos en revistas especializadas en Baja California, también sobre libros, Los derechos humanos en Baja California, Constitución y Estado de Derecho, Elementos para una cultura de legalidad, Constitución para niñas y niños, Constitución para niñas y niños en sistema braille, Conciliación de la vida familiar y laboral en el Estado de Baja California, curso de Derecho Económico, el examen de no embarazo como requisito en la contratación de mujeres en los centros de trabajo, apuntes de lógica, y ha colaborado en dependencias públicas de la Federación, del Estado y del municipio. En la actualidad es profesora investigadora de tiempo completo en la Facultad de Derecho Tijuana de la Universidad Autónoma de Baja California. Prácticamente, como ven y han escuchado, pues las invitadas y el invitado de este grupo de investigación pues tienen mucho que platicarnos sobre esta temática tan interesante. Ahora bien, sin más preámbulo, cedo el uso de la voz a la maestra Rosana González Torres. Adelante. Buenas tardes a todos. Los saludo a los presentes y es un gusto estar en estas charlas de café con un tema tan polémico que merece mucho nuestra atención. En este tema es si cambiamos nuestro lenguaje por uno inclusivo, las mujeres vamos a tener por fin todos los derechos. El término feminista, miren ustedes, se usó por primera vez en 1837 en Francia por Charles Fourier para describir la emancipación de las mujeres en una sociedad utópica. Pero Fourier no se dio cuenta que con esto estaba abriendo la caja de Pandora que 185 años después aún no se ha cerrado, aún la tenemos abierta porque las demandas feministas, aunque han cambiado, siguen cada vez reivindicándose, piden reivindicarse. Los derechos de las mujeres los podemos nosotros dividir en 4 grandes etapas que también se les llaman olas. Olas porque cuando se logran los derechos, depende del gobierno en que se encuentre, depende de la situación social en que se encuentren, pueden ser retrocedidas esos derechos, es decir, se avanza como las olas, pero se puede retroceder después. La esta primera ola que abarca desde la Revolución Francesa hasta la segunda mitad del siglo XIX, aquí las mujeres, a través de la defensa de los derechos de la mujer de Olimpia de Gaulle, pide derechos o solicita derechos civiles, básicos, matrimoniales y el derecho a los hijos. No se puede lograr nada en esta primera ola, sino hasta la segunda gran ola. Esta segunda ola, que la llamamos también la ola sufragista, que inicia con la solicitud del sufragio, la petición al sufragio, y que tuvo lugar durante los siglos XIX y se alarga o se extiende a los años 50 del siglo XX. Aquí en esta ola es importante señalar que las sufragistas utilizaron una táctica de saboteo, una táctica de sabotaje,
de pintando, exigiendo a través de incendiando, dañando propiedad privada y propiedad pública para hacerse visibles al gobierno y exigir ser reivindicadas. Sin embargo, hay que señalar esto, no se logra nada con esta táctica, sino es precisamente cuando inicia la Primera Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, cuando las mujeres son llamadas a sustituir las manos en los trabajos, a sustituir a los hombres que se van al frente. Aquí con esta, cuando sacan a las mujeres de las casas para ponerlas en el trabajo diario, aquí es cuando las mujeres aprovechan para solicitar nuevamente que se les dé el derecho al voto. Aquí ellas piden el derecho al voto y lo logran, pero lo logran de manera parcial, porque a cambio de ese trabajo que prestaron a la sociedad por sustituir a sus hombres que se van a la guerra, les dan el voto de manera parcial solamente a las mujeres mayores de 30 años y que tengan un capital que las respalde. Aquí los primeros países que le dan el voto a las mujeres son Finlandia, por ejemplo, Nueva Zelanda, Finlandia en 1906, Estados Unidos en 1920, y aquí miren, es San Luis Potosí, uno de los estados mexicanos pequeñitos, en 1923, como las olas, le da los derechos de sufragio a las mujeres en 1923, pero 2 años después se los quita. Es decir, la ola se regresa y les quita el derecho al sufragio. Y se les da a las mujeres hasta 30 años después en México, en 1953. Acabe destacar también que en esta ola se comienza a relacionar el feminismo con las teorías socialistas y con las teorías anarquistas. Estas dos teorías políticas les dan una nueva explicación al feminismo, unas nuevas estratégicas para su independencia. Pero lo más valioso de esta ola, lo más valioso de esta relación que se da entre estas teorías socialistas y anarquistas, es que se unen las feministas, las feministas rusas y alemanas socialistas con las sufragistas inglesas y las capitalistas norteamericanas. Y se unen con el objetivo común de darle vida al Día Internacional de la Mujer. En esta gran ola también se logran derechos valiosos porque también inicia la Segunda Guerra Mundial y otra vez vuelven a llamar al frente económico, es decir, a las fábricas y a los centros de trabajo, a las mujeres para que sustituyan a los hombres que se van al frente. Con esta Segunda Guerra Mundial, el panorama cambia completamente para las mujeres porque se logran mayores derechos. Se logra el derecho al sindicalismo, se logra el derecho, mejores condiciones laborales, se logran los derechos, deberes y derechos matrimoniales equiparables con el hombre. Pero también en esta ola se tocan temas incómodos que los plantea Simone de Beauvoir. Temas incómodos que escandalizan a la sociedad del siglo XX, en donde por primera vez se tocan los temas del cuerpo femenino y sus funciones eróticas, la maternidad como un lastre para la vida de la mujer, el aborto como una solución y el matrimonio como una institución en donde las mujeres se esclavizan al hombre. Surge pues la tercera ola, esta tercera ola que empieza más o menos en los años 60, con estas teorías socialistas, anarquistas, y luego lo que cambia Simone de Beauvoir, el panorama que se cambia, empieza la época de los 60 hasta el siglo XX. Emerge nuevos movimientos feministas en todas partes de Europa, en Estados Unidos y América Latina. Y se plantean pues ya a las Naciones Unidas que los derechos de las mujeres se normaticen, que se hagan una norma internacional. Aparecen el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Políticos. Aparece también la Convención contra la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer
y así también la Organización Internacional del Trabajo para proteger los derechos de las mujeres. Algunos países empiezan a armonizar sus legislaciones con el derecho internacional, como por ejemplo que Inglaterra aprueba los permisos de maternidad pagados por primera vez, se protege también el despido injusto durante los embarazos a las mujeres y también se toman medidas de protección contra la violencia de los maridos, violencia contra las mujeres por los maridos y también contra las violaciones. En esta década de los 70, México también aprueba la igualdad entre el hombre y la mujer y también aprueba el control de la natalidad, que este control de la natalidad le da una mayor libertad a las mujeres para trabajar y para desarrollar su proyecto de vida. En Estados Unidos, por su parte, también se habla de libertad individual de las mujeres, el uso libre de los anticonceptivos y la legalización del aborto. Durante esta tercera ola se acuñan conceptos como el patriarcado y el feminismo se diversifica, se hace más complejo porque empieza a tratarse y tratar de explicar cómo el rol de sexo va a influenciar de manera total o parcial en la biología y en la cultura. Se demanda también en esta ola el respeto a decidir sobre los propios cuerpos y surgen múltiples identidades culturales de género. Muchos organismos y movimientos como el LGBTB y más. Y también su clamor porque se reconozcan sus derechos al matrimonio, a la adopción y al cambio de identidad. Además, también se pugna aquí, por primera vez, el lenguaje inclusivo, un lenguaje que visibilice a las mujeres y a todos estos miembros de las comunidades LGBTT y demás. Inicia pues con esto una cuarta ola, esta cuarta ola que estamos viviendo ahorita y que reconoce que las mujeres tenemos igualdad y derechos en todos los ámbitos en que nos desarrollamos. Sin embargo, existe violencia todavía, violencia contra la mujer, en donde los organismos internacionales se han dado cita para eliminar todas las formas de violencia, incluida la violencia sexual y la prostitución. En esta ola también aparecen movimientos que buscan eliminar el acoso sexual, los feminicidios y la desaparición, y la despenalización del aborto. Y una exigencia más persistente de cambiar nuestro lenguaje por uno inclusivo, que visualice a la mujer y a las comunidades LGBTTI. Pero cambiar el lenguaje y decir en el discurso monumenta en lugar de monumento, terminará con la discriminación que aún viven las mujeres en las fábricas, en las maquilas, en donde les exige todavía los exámenes de no embarazo para poder continuar en el trabajo. Cambiar el todo por el todes evitará que una de cada 3 mujeres en el mundo experimente y sufra violencia física y sexual. Si cambiamos el arroba para referirnos a todas, todos, todes, etcétera, etcétera y etcétera, nos llevará a encontrar a esos 95,000 personas que oficialmente se encuentran ahorita, en este momento, desaparecidas en México. No lo creo. Realmente no lo creo. Considero que el lenguaje no va, es decir, el lenguaje no tiene la culpa de esta espantosa realidad que estamos sufriendo. Muchas gracias. Le cedo el micrófono a Mario Herrera. Gracias. Gracias, maestra. Adelante, doctor Mario Herrera. Muchas gracias. Por decisión de las dos compañeras en la investigación, a mí me tocaron las partes más pesadas y más técnicas de la gramática, la lógica, la lingüística y demás. Lo cual demuestra que no en todos lados hay esa opresión masculina. Nosotros hicimos un libro para examinar el tema del llamado lenguaje inclusivo, no desde el punto de vista político, ideológico o social o cultural, no.
El punto de partida nuestro es el siguiente. Y el punto es que los hombres y las mujeres no tienen diferencias significativas. ¿Por qué? Entre los millones y millones y billones de estructuras genéticas que tiene un cuerpo humano, solamente el hombre y la mujer son distintos por 2 letras invertidas. Es decir, esencialmente tenemos la misma estructura genética. Lo que no existe es la igualdad, ni la equidad, ni el respeto a nivel social. Pero de eso, la pregunta es si el lenguaje lo ha provocado y si modificando el lenguaje lo va a modificar esa realidad. El punto de partida de este libro es el siguiente, que está planteado en las cartas persas de Montesquieu, planteado en el siglo XVIII. No es cierto que la mujer es inferior al hombre. Al igual que Montesquieu, yo sostengo lo que dicen las cartas persas, que es, si se comparan en igualdad de condiciones las capacidades y los poderes entre hombres y mujeres, las mujeres son superiores a los hombres. Y entre más nos tardemos en entenderlo, más problemas vamos a tener para entender cómo evoluciona la naturaleza y la sociedad. Toda la naturaleza y todas las sociedades evolucionan o deben evolucionar por el lado femenino, que es el lado fuerte de la especie humana. Sobre esa base, entonces, examinar el tema del llamado lenguaje inclusivo no es oponerse ni cuestionar, ni mucho menos impedir los derechos de las mujeres. Desde mi punto de vista, las mujeres deben tener todos los derechos que sean necesarios y que quieran, menos 3. Número 1, no se vale pedir inclusión para excluir al sexo masculino. Número 2, no se vale reivindicar derechos sobre la vía de la violencia. Eso no es válido ni para hombres ni para las mujeres. Y número 3, no hay razón, ninguna justificación, ninguna, para atentar contra el patrimonio cultural histórico que es de todos. Sobre esa base, volviendo al tema, examinemos el asunto del lenguaje. ¿Por qué es importante el lenguaje? Porque es el medio de comunicación humana. Y las sociedades evolucionan en la medida en que se comunican mejor. Y para comunicarse bien y mejor necesitan una estructura idiomática adecuada. Número 1. Es cierto que durante la mayor parte de la sociedad ha prevalecido indebidamente, como dice Montesquieu, ha sido una dominación tiránica de los hombres. Tiránica porque es indebida y absurda, excepto en 3 lugares que para nosotros tienen gran importancia. En Egipto, en Mesopotamia y en Roma. ¿Por qué? Porque el idioma español es una de las derivaciones de las lenguas indoeuropeas. Esa mezcla que se dio hace 5,000 años de lenguas que cuajó primero en Mesopotamia y luego en Egipto. Y ahí se generó lo que es el nacimiento de la lengua y de la civilización occidental. Y déjenme decirle que toda la concepción religiosa, filosófica, política y demás del Egipto antiguo no tenía una dominación masculina. En materia de lenguaje, que es una concepción derivada de la vida religiosa de Egipto, aparece el primer dios, el primer círculo religioso, un dios con los 2 sexos. Una vez que se da la derivación para el segundo círculo, aparecen 2000 años después Osiris y Horus, es decir, el dios varonil y la diosa femenina en el mismo plano. Es hasta el tercer milenio cuando la sociedad egipcia inicia un predominio, entronización del régimen patriarcal y tienen que destruir
sus antecedentes culturales, idiomáticos, religiosos, por la vía simbólica de destruir el ojo de Horus. Es decir, pasar a la mujer a segundo lugar. Pero eso no ocurre en el inicio de la civilización inglesa. Y ese desequilibrio donde pone en primer lugar a las mujeres es lo que toma la religión hebrea. Y la religión hebrea sustituye la deidad de los dos sexos en igualdad por una religión patriarcal y de un solo Dios. Y el antiguo Dios egipcio se convierte en Yahvé, posteriormente conocido como Jehová. Y ahí desaparece la igualdad y la existencia de las mujeres, pero no es el origen remoto del español. ¿De dónde viene? De indoeuropea hacia Europa y después España. Y los antecedentes de la lengua española entran por el latín, no por el griego, ni por el fenicio, ni por el hebreo. Y el latín, para poder resolver el tema del idioma de los dos sexos, lo que tiene que hacer es crear artículos, él y ella en masculino. Y sobre esa base, el latín, como saben ustedes, se degenera en una serie de corrientes de idiomas y lenguas llamadas las lenguas romances, la cual en España prevalece el castellano y posteriormente se convierte al español. ¿Por qué es importante hacer esta referencia? Porque este es el primer error o falsedad del feminismo. El español no nació como una lengua impuesta por los hombres para excluir a los y para eliminar a las mujeres. Eso es falso. La historia de la lengua española demuestra que es exactamente lo contrario. ¿Sí? Es decir, por un lado se da la evolución de la sociedad dominada por los hombres y por el otro lado se da el desarrollo del idioma español y en general de las lenguas europeas que derivadas o influenciadas por el latín. Dicho de otra manera, el régimen social y las estructuras políticas que dominan los hombres no son resultado ni son consecuencia o efecto de el idioma español. Son dos fenómenos distintos. Número dos, nosotros tendemos a ver en Derecho a Roma como la sociedad de los hombres. Y eso se debe a un enfoque histórico limitado, de considerar que en Roma nada más había vida pública y política. En la vida pública romana sí dominaban los hombres, pero en la vida privada era un dominio absoluto de las mujeres. De ahí se derivó el concepto matronas. Entonces, la sociedad romana es una sociedad dual, en donde la vida pública la dedican los hombres y la vida privada la dominan las mujeres. Sobre esa base, otra vez, el desarrollo del latín no es ni efecto ni causa de la sociedad patriarcal, como dice el feminismo. Número 3. A España llega, una de las derivaciones, 5 lenguas romances, de las cuales el castellano es el que va a prevalecer sobre los otros dialectos. Pero 5 de ellos, el castellano, el vasco y otros 3, son lenguas que establecen el género gramatical masculino y femenino. Este tema de los géneros masculino y femenino en los idiomas solo es exclusivo de 5 lenguas romances. El resto, la mayoría de los dialectos y lenguas occidentales no tiene géneros gramaticales. No encontramos géneros gramaticales en el inglés, ni en el francés, ni en el escandinavo, ni en otros. Esto nos revela entonces, no encontramos géneros tampoco gramaticales en el árabe, en el persa, en el turco, que también son ramas derivadas de lo indoeuropeo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay ramas derivadas del latín que tienen género masculino y femenino, particularmente el español. Hay ramas derivadas del latín que no tienen género, como el inglés. No hay género gramatical masculino y femenino. Y número 3, hay
sociedades como la turca, cuyo idioma no tiene géneros. Y sin embargo, vamos a tener una sociedad como es la inglesa, sin géneros, con un equilibrio entre la vida entre hombres y mujeres. Y vamos a tener idiomas como el turco, donde no hay géneros, es decir, no hay discriminación o invisibilización idiomática de la mujer, y es una sociedad profundamente discriminatoria y arbitraria hacia las mujeres. Dicho de otra manera, el lenguaje no está relacionado con la vida social ni con las estructuras políticas. Es un fenómeno distinto, como lo saben y coinciden todos los estudiosos y conocedores de la lingüística y de la gramática. Sobre esa parte, pues, entonces, acusar a la lengua española de sexista no solamente no tiene sustento histórico, no tiene sustento gramatical. ¿Por qué? Porque en español el género gramatical no tiene que ver con el sexo de las personas ni de los animales. El género gramatical es una estructura lingüística para poder ordenar respecto al sustantivo los otros elementos de una oración para que tengan armonía. Por ejemplo, si decimos perro, el artículo debe ser el perro y no la perro. Si decimos perra, el adjetivo debe decir brava, la perra brava y no la perra bravo. Esas armonizaciones son las que desempeñan los géneros gramaticales. Por esa razón, hablar de un lenguaje inclusivo tiene que precisar que no es lo mismo la lengua que el lenguaje. La lengua es una estructura gramatical que en el caso del español no se ha modificado desde la Edad Media. Ese género gramatical es el mismo que existe hace 1000 años, así como está. Lo que se ha modificado son los usos de esa lengua, es decir, lo que se conocen como los lenguajes. Y allí sí vamos a encontrar que hay personas que tienen concepciones machistas o sexistas que hablan o utilizan un español despectivo, discriminatorio o excluyente de las mujeres. Pero esa es la manera que tienen de hablar ellos, no es el lenguaje ni la lengua del español. En ese sentido, pues, la idea de que un lenguaje inclusivo debe alterar los géneros gramaticales está confundiendo un problema social con un sistema gramatical. Número 2. Existe un problema desde el punto de vista también lingüístico y gramatical, que es la confusión entre el género y la especie. El concepto género y especie tiene 2500 años, lo desarrolló Aristóteles en su Tratado de Lógica. Y cuando él habla de género humano, se refiere a hombres y mujeres en común. Cuando se quiere hablar de mujeres en relación a los hombres, tiene que hablarse de especie. Dentro del género humano hay dos especies, la especie masculina y la especie femenina. Cuando lo femenino se quiere convertir en género, hablar de género femenino, es para distinguir diferentes tipos de mujeres. Es decir, el género femenino puede abarcar solteras, casadas, viudas, divorciadas, o puede abarcar diferentes clasificaciones de mujeres. Entonces, cuando se habla de perspectiva de género, en relación al hombre, se está trastocando lo básico de la estructura que desarrolló hace 25 siglos Aristóteles y que está expresada muy bien en un modelo que explicó 2 siglos después el filósofo Porfirio y que en 1200, en el siglo XIII, el filósofo William de Sherwood de Inglaterra desarrolló como el famoso árbol de Porfirio. Dicho de otra manera, desde el punto de vista de la lógica aristotélica, que es la que prevalece actualmente hasta ahora, el concepto de género
asociado a la mujer es un contrasentido lógico. ¿De dónde nació o de dónde se creó la idea de que el género es lo que se refiere al asunto de la mujer? De dos errores. El primero, lingüístico, es confundir el género biológico con el género gramatical. Son dos cosas completamente diferentes. El género gramatical, insisto, es el que organiza los elementos de una oración, y el género biológico es el que distingue al ser humano que reproduce y al ser humano que no tiene capacidad de reproducir, es decir, varón y hembra. ¿De dónde apareció ese tercer concepto de género asociado a lo femenino? Apareció en Inglaterra en el siglo XIX. El concepto de género no gramatical, sino social, fue creado en Inglaterra en el peor de los regímenes morales y autoritarios, que fue la época victoriana, en donde hablar de la palabra sexo era prohibido y tuvieron que usar una palabra para esconder eso que fue el sustantivo gender, es decir, género. Pero fue para ocultar un elemento desde el punto de vista moral que fue el sexo. Eso mismo fue planteado en 1945 en el diccionario de Oxford, y allí se incorporó ese concepto como el llamado género social, donde no hay ningún problema porque, vuelvo a repetir, en Inglaterra, en inglés en general, es un idioma que no tiene géneros. El problema es que eso, en 1995, indebidamente se traduce en la Conferencia Internacional de Pekín. Y como la traducción es a partir del inglés, se utiliza el concepto género como sinónimo de femenino. Y eso, para el caso del español, va a crear problemas porque en español el concepto género tiene otra significación gramatical. El resultado, pues, que tenemos es que hay una confusión entre lo que es el lenguaje y la realidad social. Y se cree que si la sociedad es discriminatoria y contraria a la mujer, como en efecto lo es, de eso tiene un reflejo en el idioma español. Y de ahí el feminismo ha hablado que cuando no se menciona a la mujer es porque se le invisibiliza, es decir, se le excluye, cosa que en el español no es cierto. En el español lo que tenemos es un concepto que se llama masculino genérico, que significa lo siguiente: cuando aparecen un sustantivo femenino y uno masculino, cuando se trata de agrupar los dos, se usa el masculino. ¿Por qué? Simplemente porque durante 1000 años la sociedad sí ha hablado de manera natural. La mitad de la sociedad son mujeres. Es decir, también las mujeres son responsables porque el español adoptó el género común para abarcar a hombres y mujeres. Y así se estructuró el español. De eso no lo decretó nadie, simplemente ha sido un proceso histórico natural, como se dan los cambios en los idiomas. Segundo lugar, a principios del siglo XIX, el creador de la lingüística, Ferdinand de Saussure, nos explicó que a la hora de interpretar los idiomas hay que considerar los elementos, y eso es el análisis que se hace actualmente en todo el mundo, por lo menos en el occidental, dijo Saussure. Todos los idiomas, cuando examinan una oración, necesitan considerar dos elementos: el significado y el significante. El significado es lo que está escrito. El significante es el contexto donde se analiza una oración. De manera que, dice Saussure, aunque en el concepto hombre no aparezca la mujer, no quiere decir que desaparece, simplemente está inmersa en el contexto, es decir, en el significante del idioma. Por esa razón, la idea de que el español invisibiliza a las mujeres como lengua no es cierto. Quien la invisibiliza o la discrimina o la ofende es cierto grupo machista, no la estructura del español. Y sobre esa base, lo que tenemos nosotros es
lo siguiente. Número 1, se han buscado alternativas para que el español se vuelva más inclusive, le llaman. Y la primera fórmula que se intentó fue la duplicación. Señoras y señores, todos y todas, amigos y amigas, etc. Eso tiene un problema. Si se aplica estrictamente la regla gramatical, va a suceder casos como los siguientes. Voy a poner un ejemplo que viene en el libro. La frase, el perro es el mejor amigo del hombre. Apliquemos un lenguaje que incluya a los dos, al hombre y a la mujer. Y entonces diría, el perro y la perra son el mejor amigo y la mejor amiga del hombre y de la mujer desde el punto de vista respectivo o excluyente. ¿Qué significa esto que se le llama duplicación? Significa que si cada vez que aparece el sustantivo genérico masculino, se considera que hay que incluir un elemento textual femenino, porque se supone que eso equilibra los dos sexos, lo cual genera el siguiente problema. Eso confunde la realidad biológica con la estructura gramatical. Número 2, el problema de duplicación es que va extendiendo el idioma. Un ejemplo, en el caso de Venezuela, la dictadura actual ordenó una constitución llamada inclusiva. A cada vez que aparecía un concepto masculino le pusieron uno femenino. El resultado es que se volvió un texto monstruoso. Creció más del 16%, una sexta parte. Y los derechos de las mujeres y de los hombres no avanzaron un milímetro. Bien. Segundo lugar, de allí se pueden generar problemas como los siguientes. Es conocida la famosa frase de Nicolás Maduro cuando habló de los millones y de las millonas de venezolanos y venezolanas. Eso de millones y millonas explica muy bien trastocar la estructura gramatical. O es el caso, por ejemplo, de la vicepresidenta de España cuando para referirse a los ciudadanos y las ciudadanas del País Vasco habló de los vascos y de las vascas. Es decir, la duplicación tiene el problema que va en contra de las leyes de la gramática, que es de la sencillez y de la economía. Por esa razón, ya estoy cerrando, para resolver esto se hicieron propuestas alternativas llamadas inclusivas, como el uso de la arroba, el uso de la letra E, el uso de los paréntesis y otras fórmulas de ese tipo. ¿Cuál es el problema? El problema es que esos son signos gráficos, no son morfemas, no son signos lingüísticos. Y si aparece una arroba, no significa A y O. Arroba significa arroba. Y por lo tanto debe leerse arroba. Y cuando alguien pone todos, tod con arroba, debe leerlo así, todos arrobas. Ese es el problema que se da cuando se usan signos que no son lingüísticos, que afectan la estructura gramatical. Esa es la razón por la cual la Real Academia lo rechazó, porque están creándole problemas a la estructura lingüística. Y hay otros signos que se han utilizado, propuesto, como por ejemplo en Argentina la letra E. Utilizar la vocal E como sinónimo de inclusivo es confundir otra vez el lenguaje con la biología. No en todos los casos, en ningún caso la vocal refleja el sentido biológico de las personas. Y segundo lugar, confunden las cosas porque, como ustedes saben, en gramática tenemos 5 tipos de géneros. Los variables, esos que se pueden descomponer niño o niña. Los comunes, los que son iguales para los dos, el periodista, la periodista. Los llamados heterónimos, aquellos que son uno y otro, o hembra-macho. Tenemos los géneros epicenos, los que son comunes como persona. Y tenemos los llamados géneros unisex, por ejemplo, musa, soprano,
eunuco, etcétera. Es decir, las vocales no tienen que ver con el género, es una estructura completa. Sobre esa base, por ejemplo, hay palabras que terminan en la vocal I, que son para los dos, como colibrí. O hay palabras que no terminan en una vocal como Z, de pez, que abarca a los dos. O el concepto que termina en A, que incluye a los dos sexos, como ballena. O tampoco se pueden aplicar los géneros biológicos a los seres inanimados, como mesa. No hay mesa, hay meso. Entonces, meter en el lenguaje ese tipo de recursos, simplemente lo que está haciendo es creando problemas de estructura gramatical, y segundo, lo que está haciendo es que va complicando más el idioma, lo cual le va contra su propia naturaleza. Finalmente viene el problema. Se ha planteado llevar estos elementos ideológicos al campo de la gramática a través de normas obligatorias, como la Constitución de Venezuela, o como se quiere hacer ahora en el Constituyente de la República de Chile, o los manuales de uso no lingüístico. Hay que decir lo siguiente: las lenguas no cambian ni evolucionan ni por decisión de los sabios. La lengua española no la define la gramática española, la define el uso que hacen más de 4.000 millones de habitantes en el mundo. La Real Academia solo reconoce y estructura esos cambios. Los cambios los da la sociedad. Segundo lugar, las normas gramaticales no se pueden imponer a través de manuales, mucho menos cuando van en contra de la estructura gramatical. Y tercero, insisto en esto, se puede alterar o afectar la gramática de una lengua, no va a cambiar la sociedad, porque los temas de la desigualdad, la inequidad, la violencia y demás de la sociedad, hay que resolverlos combatiendo el machismo de cierta gente y sancionando las violaciones o las ofensas hacia las mujeres. Pero finalmente hay que decir esta conclusión: no va a ganar nada la lucha de las mujeres llevando sus legítimas demandas de igualdad, de equidad y de respeto para destruir la lengua española, que, insisto, es una creación de 11 siglos entre todos. Me parece que en esto tendríamos que ser muy cuidadosos, y aquí es donde yo ubicaría, por último, el tema tan importante que ha planteado el rector de la universidad, de que examinemos el cambio del lema y del escudo de la universidad. ¿Por qué? Porque cuando ese lema y ese escudo se creó en 1962, 73, casi no había mujeres en la universidad y la sociedad estaba con una cultura muy masculinista. Ese escudo en 2021, si lo examinamos desde el punto de vista lingüístico, está muy claro que realización plena del hombre, cuando dice hombre, se refiere al sexo masculino, se refiere a los varones. ¿Por qué? Porque si lo vemos, la realización plena del hombre en el marco de la figura que está en el escudo, es una figura masculina. Y eso es lo que dice Saussure en el significante. Por eso creo que tiene mucha razón y mucha pertinencia el debate que plantea, el diálogo que plantea el rector, de que el escudo y el lema se modifiquen para que en 2021 sí exprese lo que es la universidad. De 67,000 estudiantes, más de la mitad son mujeres. Y en los últimos 30 años, los mejores promedios de rendimiento académico son de mujeres. Es decir, esta universidad prueba lo que dijo Montesquieu en el siglo XVIII. Las mujeres en la UABC son mejores académicamente que los hombres, y por eso en el escudo y en el lema deben estar reflejados expresamente. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor Mario Herrera. Agradecemos también la participación de la maestra Marta Patricia Borges Domínguez y de la maestra Rosana González Torres, quienes conforman el grupo de investigación.
Justamente abriremos un pequeño espacio para recibir comentarios, alguna pregunta antes de concluir con este lunes de café. De igual manera, no sé si... aquí tenemos una mano levantada. Adelante, Octavio Daniel Cifuentes Arzate. Adelante. Doctor, una pregunta. ¿Sí se escucha? Ok, es referente a lo que mencionaba, que el sujeto de las frases es lo que pudiera hacer que generara el cambio al vocablo. Por ejemplo, él, que pudiera ser el juez, o la jueza. En esos casos, cuando no inicia con un vocablo de esa manera y se intenta aprender un cambio, ¿se justificaría? O no pudiera tener justificación, independientemente de que, obviamente, como usted comenta, el cambio lo va dando la generación de las personas mediante la utilización de la palabra, que yo incluso sería lo que pudiera pensar en este caso. A fin de cuentas, si se hace una cultura, el modificar ciertas palabras, pues obviamente se tendrían que ir adaptando, ¿no? Bueno, tendría que adaptarse a la lengua española, pero en ese caso, igual, ¿aplicaría esa regla o no? Sí, mire, son tres cosas, Daniel, y para todos lo siguiente. Uno, de lo que nos enseña la historia de las lenguas es que estas son cambios naturales que se dan en la vida diaria, las comunidades. De hecho, por ejemplo, hay un lingüista que dice que los cambios principales de las lenguas, y se refiere al español, empiezan en las cantinas y en los mercados. Entonces, son cambios espontáneos y naturales. ¿Por qué hay un masculino genérico que en ciertas ocasiones, no en todas, en ciertas ocasiones incluye a los hombres y las mujeres? Por ejemplo, hombre, mankind en inglés. Porque así lo decidió la sociedad. Y sobre esa base, a lo largo de 1100 años han entrado y salido palabras, lo que no ha cambiado la estructura gramatical del masculino genérico. Ese se mantiene. Y eso no se va a resolver entrando con la duplicación, ellos y hoyos, todos y todos. No, porque eso se entiende que cuando se habla hombre en un contexto de la frase, puedes referirse al género humano o puede referirse específicamente al hombre. Pero no es el único caso. También tenemos casos en los cuales el femenino es genérico. Es un género que se da en ciertos casos. Y la Real Academia lo que hace es que clasifica en qué casos, en el manual de estilo que publicó la Academia, está en librería, usted puede ver todos estos casos donde se da el masculino que es genérico. El caso, por ejemplo, de, insisto, avestruz. Hablamos de avestruz, hablamos de los dos sexos. Entonces, lo que queremos decir es que, una cosa es querer resolver y se debe tratar de resolver, luchar para resolver el tema de la igualdad y la equidad, que es inaceptable. Dos, otra cosa es en términos de lenguaje, o sea, un uso particular de la lengua, combatir el lenguaje discriminatorio, machista, ofensivo y demás, de lo cual no tienen la culpa el español, sino son responsables los machos que hablan así. Pero el tercer aspecto es embestir contra una estructura gramatical que, insisto, no se ha modificado desde la Edad Media y no se ha modificado porque ese es el desarrollo natural. Entonces, evidentemente, lo que a mí me preocuparía es que esto se quiera meter como una norma obligatoria. El que no hable así se vuelve automáticamente enemigo de las mujeres, porque eso es tan autoritario como el machismo. Entonces, la conclusión sería la siguiente. ¿Tiene todo mundo derecho a hablar mal? La respuesta es sí. Todo mundo tiene derecho a hablar como quiera mal, inclusive con ese lenguaje. Lo que no hay derecho es a quererse imponer a los demás, porque entonces pasa en otro nivel. Ese es el peligro de esas normas llamadas inclusivas.
Y además no solamente es un peligro porque es una imposición que no se debe dar, sino el dilema que tenemos que plantear ¿es posible luchar por los derechos de las mujeres, la dignidad de las mujeres? Sí. ¿Es conveniente hacerlo a costa del español y hablando mal? La respuesta es no. O sea, se puede hablar bien y se puede hacer exigencia en el respeto a las mujeres. Son dos planos distintos. Pero yo le diría, cada quien puede hablar como quiera. Lo que no puede hacer es imponerlo a los demás. Y por cierto, no sé si lo expliqué bien, la academia no impone nada. La academia lo único que reconoce son usos que ya se dan en la sociedad. Y cuando ya están generalizados, los incorpora al diccionario y les da una explicación lingüística y gramatical. La academia no es una institución que impone, simplemente reconoce lo que ya se da. Y le pongo el caso del el verbo accesar. Es un anglicismo muy claro que ahí se oye espantoso, pero cada vez empieza a generalizar en regiones y ya la academia así lo considera. Pero en inglés accesar no quiere decir entrar. Tu access quiere decir estar de acuerdo, conceder una opinión o una postura. Así es como se dan los desarrollos naturales del lenguaje. Pero vuelvo a insistir, yo sí creo que en la Constitución se reconoce la libertad de cada quien para hablar mal, si así lo quiere, o para intentar hablar como lo ha creado la lengua española en 1000 años. Bueno, en lo genérico sería que pudiéramos también llegar como una mini conclusión que pudiera evitarse en cierto aspecto, así estrictamente, para ciertas cuestiones. Sí, por ejemplo, la academia dice que la duplicación sistemática, él, ella, todos, es un error, porque complica el lenguaje, innecesariamente. Entonces, la academia, ¿es posible duplicar? En dos casos. Uno, cuando la gente quiere duplicar, pues que lo haga. Pero dice ella, es más recomendable que al inicio de los discursos se inicie así. Señoras y señores, todos y todas, o así se cierre, pero no puede ser a lo largo de una locución larga, porque se vuelve muy aburrido y se vuelve incomprensible. Pero además le diría lo siguiente, lo que dice el doctor Alex Grigelmo, es español, en su gramática descomplicada. Ni la feminista más radical, ni el promotor del lenguaje inclusivo más feroz, habla así en la vida cotidiana privada. Ni modo de que esté padre y madre, hermano y hermana, vamos a comer todos y todas la cena de Navidad del pavo y la pava. Así no se abre en la vida. Ese es un lenguaje para la vida pública y política, está muy bien. Pero en conclusión, insisto, lo más peligroso es querer convertir ese lenguaje, que gramaticalmente es muy cuestionable, en una norma obligatoria. Porque es como querer decretar, como dijo la iglesia, en la Biblia, que el sol se detiene. Y por eso condenaron a Galileo. En ese sentido, lo que quiero decirle es que el español es un lenguaje muy rico que esencialmente tiene resuelto el problema de los géneros. A nosotros nos toca resolver el tema de la desigualdad y la equidad en otro plano. Eso sería, si quiere, la mini conclusión. Cada quien puede hablar como quiera. Algunos lo hacen mal, otros creemos que es mejor tratar de hablar bien, como ha sido durante 1000 años. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a Octavio Daniel Cifuentes Arzate por su intervención y, por supuesto, ¿verdad?, al doctor Mario Herrera, quien dio aquí atenta respuesta. Voy a proceder a proyectar el diploma para el grupo de investigación que me permito leer a continuación. Universidad Autónoma de Baja California, Facultad de Derecho Tijuana, Coordinación de Investigación y Posgrado, otorga el presente diploma al Grupo de Investigación Derechos Humanos y Garantías Constitucionales, agradeciendo su valiosa participación en el programa Lunes de Café a los integrantes del Grupo de Investigación
doctor Mario Gerardo Herrera Zárate, maestra Rosana González Torres y maestra Marta Patricia Borges Domínguez, con el tema ¿Es sexista el idioma español? Feminismo versus gramática, impartido a la comunidad universitaria, Tijuana, Baja California, a 23 de mayo de 2022, por la realización plena del hombre, firma la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, directora de la Facultad de Derecho Tijuana. Agradecemos nuevamente su participación y su disposición para platicar aquí con las y los estudiantes. Esperemos tenerles de nueva cuenta en un futuro en los lunes de café. Si me permite, nomás ya está a la venta el libro sobre esta investigación en amplio. Creo que va a ser de mucha utilidad para quienes estén interesados en este tema. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.